Año 36 a.C. Un ejército Han de 40.000 soldados corona la última cresta y contempla la fortaleza de Gigi. Lo que ven desafía todo lo que saben sobre guerra. En los escalones, bajo ellos, se alza un doble sistema de defensa, una muralla interior de tierra típica de Asia Central. Pero a su alrededor, algo extraño. Una empalizada de madera construida con troncos entrelazados. Ningún nuevo señor de la guerra Xiang construye algo así. Entonces se abren las puertas. 100 jinetes cabalgan en la habitual demostración de fuerza nómada. Pero tras ellos ocurre algo imposible. Otros 100 infantes emergen y forman un cuadro compacto y disciplinado. Los escudos se unen, se mueven como una sola unidad, realizando ejercicios militares precisos. El general Han Chen-tang ha recorrido 5.000 metros para llegar a este momento. Está presenciando la legendaria formación romana Tudo, la firma de las legiones, manteniendo una línea defensiva a una distancia inimaginable de Italia. Durante 17 años, nadie supo qué les sucedió hasta que una fortaleza imposible reveló la verdad. Esta es la historia de 10.000 romanos perdidos, un general rebelde y la batalla que resolvió un misterio de 17 años, la catástrofe de Carge y el exilio oriental. 17 años antes, en el 53 a.C., Marco Linio Casio lideró 7 legiones romanas en el desierto cerca de Carge. Más de 40.000 soldados de élite marcharon hacia lo que se convertiría en una de las derrotas más catastróficas de Roma. Graus no luchaba por la República. Era ambición personal, un afán de gloria militar para igualar a sus compañeros triunfadores, Pompio y César. La general Parto Serena esperaba con tan solo 10.000 jinetes, 9.000 arqueros a caballo y 1.000 catafactos. Las matemáticas parecían imposibles. Roma superaba en número a Parta en una proporción de 4-1, pero las matemáticas no explican la táctica. Los partos desataron su movimiento característico, el disparo parto. Oleada tras oleada de flechas oscurecieron el cielo. Las formaciones romanas, construidas para el combate cuerpo a cuerpo, no pudieron alcanzar a sus atormentadores. Cuando las legiones intentaron avanzar, la caballería parto simplemente se alejó, disparando hacia atrás mientras se retiraban. Hora tras hora, las flechas seguían cayendo. El sol del desierto azotaba el desierto. El agua se agotó. Las fuerzas auxiliares romanas fueron las primeras en desmoronarse. Luego, el pánico se extendió a las propias legiones. Cuando los romanos finalmente se agotaron, los catafactos cargaron. 1.000 soldados de caballería pesada se estrellaron contra 40.000 soldados de infantería desmoralizados. Las formaciones se desmoronaron. La cuenta fue devastadora. 20.000 romanos murieron en la arena. 10.000 más escaparon hacia el oeste, llevando la noticia del desastre a Roma. Pero 10.000 soldados, equivalentes a una legión entera, fueron capturados vivos junto con sus águilas sagradas. El propio Cras murió durante un parlamento. Su cabeza fue cercenada y enviada al rey Parto. Roma había perdido a uno de sus hombres más poderosos y a todo un ejército en una sola tarde. Pero, ¿qué pasó con esos 10.000 prisioneros? La historia quedó en silencio. El poeta romano Horus se burló de ellos años después, escribiendo que los soldados de Cras aún vivían, maridos vergonzosos de esposas bárbaras al servicio de sus suegros reyes. La respuesta residía en la estrategia de los partos. Estos no eran cautivos comunes, eran legionarios romanos entrenados, la mejor infantería pesada del mundo. Los partos se enfrentaban a una disyuntiva: ejecutarlos o encontrar la manera de utilizarlos. Ejecutar a 10.000 hombres supondría desperdiciar valiosos recursos militares, pero mantenerlos en la frontera occidental, cerca del territorio romano, era un suicidio.
Estos soldados conocían las tácticas, las debilidades y los planes romanos. Desertarían a la primera oportunidad. Así que los partos tomaron una decisión calculada. Según Pliny el Viejo, asentaron a los cautivos romanos en la provincia de Margiana, en la antigua ciudad de MV. Esta era la frontera oriental, a miles de kilómetros del territorio romano, donde los legionarios capturados protegerían las rutas comerciales de Asia Central. MV se encontraba en la encrucijada entre la meseta iraní, las montañas afganas y las escaleras del norte. Era un lugar estratégico, pero aún más importante, estaba aislado. Ningún ejército romano podía llegar tan lejos al este para rescatar a sus soldados perdidos. Durante 17 años, estos veteranos romanos sirvieron a los señores partos. Sus habilidades militares se pusieron en práctica para defender oasis lejanos y caravanas comerciales. Se casaron con mujeres locales, criaron hijos y poco a poco se adaptaron a la vida en los confines del mundo conocido. Pero los imperios cambian, las fronteras se transforman, y en el año 36 a.C., un nuevo caudillo desesperado llamado Gigi Chanu huía al oeste tras perder una guerra civil contra su hermano. Necesitaba soldados, y los partos contaban con infantería romana entrenada que estaban dispuestos a alquilar. El rumbo de la colisión estaba decidido. La pericia militar romana, perfeccionada en las legiones y templada por 17 años de guerra fronteriza, estaba a punto de enfrentarse al ejército más disciplinado del este, las fuerzas del Imperio Han. Ninguno de los dos bandos sabía que estaban a punto de librar la única batalla de la historia entre la mejor infantería de Roma y la maquinaria militar china. Mientras tanto, 8.000 kilómetros al este, una desesperación distinta se gestaba en la frontera occidental del Imperio Han. Chen Tang, el recién nombrado vicecomandante del Protectorado de las Regiones Occidentales, era un hombre sin nada que perder y con mucho que demostrar. A diferencia de los célebres generales Han, hombres como Hou Qubin o Lie Guangli, provenientes de poderosas familias aristocráticas, Chen Tang era extremadamente pobre. Tan pobre que, en su juventud, sobrevivió pidiendo prestado y mendigando a sus vecinos. Tan pobre que, cuando sus deudas se acumularon, fue humillado públicamente en su pueblo natal. Pero la pobreza le había agudizado la mente como una espada. Chen Tang poseía un conocimiento enciclopédico de estrategia militar y política fronteriza. Conocía cada ruta comercial, cada alianza tribal, cada punto débil de la vasta red de reinos de Asia Central. Cuando le llegó la noticia de que Shichanu había construido una fortaleza en lo profundo del territorio de Kangyu, Chen Tang vio algo que sus superiores pasaron por alto. No se trataba de una simple fortaleza bárbara. Era una oportunidad. La fortaleza se asentaba sobre el río Talis, en lo que hoy es Kazajistán. Desde Chang'an, la capital de la dinastía Han, la distancia en línea recta superaba los 3.000 kilómetros. La marcha real cubriría 5.000 kilómetros, como una legión romana marchando desde Roma hasta el oeste de la India, más allá incluso de las conquistas de Alejandro. Cualquier ejército de Chang'an se enfrentaría a una pesadilla logística. Primero, el desierto de Taklamakan, el mar de la muerte, donde los ejércitos podrían marchar durante semanas entre pequeños oasis. Luego, las montañas de Pomeir, con picos de más de 4.000 metros de altura, donde el mal de altura y el clima extremo mataban a más soldados que las flechas enemigas. Durante una campaña anterior contra Dewan, un ejército Han de decenas de miles se había reducido a tan solo unos pocos miles al regresar a casa. La frontera occidental había devorado ejércitos enteros. Pero Chen Tang no pensaba en marchar desde Chang'an. Pensaba como un comandante fronterizo. El protectorado de las regiones occidentales mantenía sus propias tropas de guarnición. Los soldados veteranos se adaptaron a las brutales condiciones.
equipados con la mejor tecnología militar Han, armaduras lamelares, espadas anilladas, alabardas y, lo más importante, la devastadora ballesta Han. No eran tropas comunes. Según los registros militares, un soldado Han completamente equipado equivalía aproximadamente a 10 guerreros nómadas. Se trataba, en efecto, de una unidad de fuerzas especiales. El plan de Chen Tang era revolucionario. En lugar de esperar refuerzos de la capital, un proceso que llevaría un año, movilizaría las guarniciones fronterizas existentes. Luego, bajo la autoridad del protectorado, reclutaría tropas de los estados vasallos y los reinos aliados. Las regiones occidentales contaban con 48 ciudades-estado y pequeños reinos bajo la influencia Han. Sus líderes poseían sellos oficiales de la corte Han, aceptando la autoridad imperial directa. Chen Tang podía recurrir a sus ejércitos. Su protector superior, el general Gan Shu, pensó que el plan era brillante, pero quería informar al emperador y esperar su autorización. Un mensaje a Chang'an, y de regreso tardaría 6 meses. Chen Tang sabía que 6 meses significaba perder la oportunidad para siempre. Yi podría huir. El invierno podría volver intransitables los pasos de montaña, o la situación política podría cambiar. Solo había una solución: la traición. Chen Tang falsificó un edicto imperial en nombre del emperador. Comenzó a reclutar a más de 40.000 soldados de las regiones occidentales. Cuando Ganyansu descubrió lo que ocurría, Chen Tang se enfrentó a su superior con una espada en la mano. «La flecha ya está en el aro», declaró. «El gran ejército está a punto de marchar. ¿Piensas detenerlos solo con tu propia fuerza?» Fue la apuesta definitiva. Si Chen Tang triunfaba, sería aclamado como un héroe que eliminó al mayor enemigo de Roma. Si fracasaba, sería ejecutado como un traidor que había sumido al imperio en una guerra no autorizada. El ejército ya se estaba movilizando. 10.000 soldados de élite, Han y 30.000 auxiliares de las regiones occidentales se preparaban para marchar en 2 columnas directamente hacia la insalvable fortaleza donde la disciplina militar romana estaba a punto de enfrentarse al poder de fuego chino. El ejército Han avanzó en 2 columnas, cruzando las montañas Pomeir de norte a sur. La columna sur atravesó el territorio Daiwan, mientras que la columna norte marchó por tierras Wunong, aplastando a una pequeña fuerza Kongyu en el camino. Cuando las columnas se reunieron en las profundidades del territorio Kangyu, presentaron una fuerza imparable. Los comandantes Han prohibieron cualquier saqueo o acción hostil contra las poblaciones locales. Bajo esta combinación de poderío abrumador y disciplina, muchos nobles Kongyu, resentidos por la nueva brutalidad de Xiang, desertaron para proporcionar información y suministros. Siji Chanu quedó profundamente conmocionado cuando los exploradores informaron de la invasión Han. Sus asesores le instaron a huir de inmediato, pero temía que abandonar la fortaleza con solo una pequeña comitiva lo expusiera a las emboscadas de los Kangyu. Decidió resistir, con la esperanza de que el desorganizado ejército Han agotara sus provisiones. Desesperado por ganar tiempo, Xi envió emisarios ofreciendo enviar a su propio hijo a Chang'an como rehén. Pero Chen Tang saboreaba la victoria. Respondió con frialdad: «El Hijo del Cielo ha oído que vives en esta tierra remota y pobre y teme que te sientas incómodo. Nos ha enviado para darles la bienvenida a usted y a su familia». Cuando el ejército Han finalmente llegó a la fortaleza de Jiji, presenciaron el doble sistema de defensa que resolvería un misterio de 17 años. La empalizada exterior estaba construida con troncos entrelazados, un método de construcción completamente ajeno a las tradiciones nómadas. En el interior se alzaba una muralla de tierra tradicional de Asia Central. Coloridos estandartes ondeaban en las almenas.
cientos de soldados con armadura custodiaban las murallas. El ejército Han acampó a 5 kilómetros de distancia, junto al río Talis. Entonces llegó el momento decisivo. 100 nuevos soldados de caballería Yeang salieron en la ya habitual demostración de fuerza nómada, galopando de un lado a otro para intimidar al enemigo. Pero lo que sucedió a continuación desafió cualquier expectativa sobre la guerra por pasos. Otro H-100 de infantería roja emergió de las puertas y se formó en lo que los registros Han llaman una formación de escama de pez a ambos lados de la entrada. No eran combatientes bárbaros dispersos. Se movían con precisión mecánica, con los escudos entrelazados, realizando ejercicios disciplinados previos a la batalla. Esta era la prueba irrefutable. Los nómadas no contaban con infantería pesada. No usaban formaciones cerradas. Y lo más importante, este tipo de entrenamiento provocativo y disciplinado antes de la batalla era completamente ajeno al estilo de guerra nómada. Solo los legionarios romanos estaban entrenados para esta exhibición táctica. La formación Tudo se adaptó a la guerra defensiva tras 17 años en la frontera de Partia. Pero frente a 40.000 soldados Han, la disciplina romana no sirvió de nada ante la potencia de fuego china. Chen Tang ordenó a sus ballesteros que dispararan una salva. Los 100 soldados de infantería y caballería se retiraron de inmediato a la ciudad. Ante el ensordecedor rugido de los tambores de guerra, el ejército Han lanzó un ataque total desde todas las direcciones. Las tropas de la guarnición Han avanzaron tras enormes escudos, mientras los ballesteros disparaban virotes contra los defensores. Fuerzas auxiliares ocuparon el foso y bloquearon las puertas. Bajo la lluvia de flechas que oscurecía el cielo, los defensores de la muralla de tierra fueron rápidamente aniquilados. Los Han trajeron leña y prendieron fuego a la empalizada de madera. Por la noche, Xianggu, desesperado, intentó una carga de caballería a través de las puertas, pero fue aniquilado por las descargas de ballesta que esperaban. El propio Shi Chanyu, ataviado con armadura, luchó en las murallas junto a sus esposas y concubinas armadas. Una flecha lo hirió en la cara. La mayoría de sus consortes murieron a su alrededor. A medianoche, la muralla exterior de madera estaba completamente consumida por el fuego. Una fuerza de relevo de 10.000 jinetes Kongyu llegó y lanzó varias cargas, pero la caballería ligera blindada era solo un blanco móvil para las ballestas Han. Tras sufrir numerosas bajas, abandonaron Xiangnewu y huyeron. Al amanecer, el ejército Han lanzó su asalto final. Los soldados invadieron las murallas de tierra. Se desató una lucha callejera. Shi se retiró a su palacio, pero los soldados Han lo persiguieron. En un feroz combate cuerpo a cuerpo, Shi Chanyu fue herido de muerte y decapitado. Se convirtió en el primer y único nuevo gobernante supremo Chang muerto en combate a manos de los Han. El recuento final lo contó todo. 1518 Xiangnewu muertos, 145 capturados vivos. Entre esos 145 supervivientes probablemente se encontraban los últimos legionarios romanos, 17 años después de Carge. No eran simples soldados. Fueron los últimos romanos en enfrentarse al imperio Han. La carrera de Chen Tang osciló entre la gloria y la desgracia. El emperador le otorgó un título nobiliario, pero los funcionarios confucianos atacaron su corrupción y rebeldía. Fue despojado de su rango, encarcelado y luego restituido cuando su genio militar volvió a ser necesario. Su famosa declaración resonó a lo largo de la historia: que quienes se atrevan a desafiar al gran Han sean perseguidos, sin importar cuán lejos corran. La lección estratégica sigue vigente hoy en día. Las posiciones fijas se convierten en trampas mortales ante una movilidad y potencia de fuego superiores. La estrategia de fortaleza de XZ, que abandonó las ventajas nómadas por una defensa estática, selló su destino
contra la logística revolucionaria de Chentang. Si hubieras estado al mando de los últimos supervivientes romanos, ¿habrías mantenido a los Tudo ante un fuego abrumador de ballestas o habrías ordenado una huida desesperada de la caballería? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para más enfrentamientos legendarios entre imperios.